Cuando ya es 8 de la mañana con 52 minutos, volvemos a esta edición de la revista matinal sabatina. Ustedes saben que tenemos un acento particular en la realidad de nuestras regiones. Hemos estado hablando desde ayer de temas relacionados a la mujer y a la evolución en derechos y también en formación de las mujeres en el Perú y en el mundo, por supuesto. Es por eso que hemos invitado a Carlos Rodríguez, que es director de un programa sumamente interesante, justamente para empoderar a la mujer en estos ámbitos. Estamos con él, vamos a hablar del programa WISE, que justamente propende a que la mujer tenga cada vez un mayor, no diré protagonismo, sino que en todo caso armas igualitarias respecto del hombre en el Perú. Bienvenido al programa, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y con gusto para resolver todas las consultas. Pues estamos todavía en el tema de la mujer. Ayer mismo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Hoy estamos a la expectativa del presidente del Consejo de Ministros, que nombre el presidente Martín Vizcarra, y ha sugerido que podría ser una mujer. En todo caso habló de paridad el presidente de la República. ¿Cómo este programa, que tengo entendido se lleva a cabo con el apoyo de la Universidad de Piura, actúa, favorece el desarrollo de la mujer? Bueno, efectivamente, justo ayer se ha vivido hemos conmemorado el Día Internacional de la Mujer, y como bien tú dices, este programa nace para apoyar a las mujeres emprendedoras, pero específicamente en las carreras, en las ciencias, tecnologías, matemáticas e ingeniería, lo que hoy en día llamamos STEM, ¿no?, por sus siglas. ¿Por qué es muy importante este programa? Porque quiere focalizarse en las carreras que se están viviendo hoy en día, que hace unos años la llamábamos las carreras del futuro, pero hoy en día vivimos una época que es sumamente digital, sumamente con tecnologías, y por eso nace la iniciativa de este programa. Entonces, es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, quien da este fondo y lo canaliza por 4 universidades, y acá viene lo interesante, ¿no?, que es a nivel Latinoamérica. Está incluido Ecuador, Colombia, Argentina y Perú, y son elaborados por universidades, porque el programa está enfocado en mujeres que están estudiando o egresadas, pero preferentemente que sean universitarias, estudiantes. Sí. Así es. Bueno, ya ayer justamente también recibíamos la noticia de esta joven peruana que ha ingresado simultáneamente a varias universidades de los Estados Unidos. Sí, la cajamarquina. Exactamente, sí. Lo cual nos da la medida de la capacidad de la mujer, ¿no? Hay todo un trabajo cultural que hacer, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, para que nos entre en el chip que las faltas de oportunidades es lo que posiblemente haya mantenido a la mujer relegada durante tanto tiempo, pero que no necesariamente pues es per se una condición de la mujer, ¿no? Efectivamente, si bien la brecha de género todavía sigue siendo grande y no creo que se llegue a solucionar en los próximos años, se están viviendo iniciativas muy potentes y el Perú no está escapando de estas, ¿no? Justo ayer tuvimos un evento en la misma universidad donde vinieron muchos partners, entre ellos estaba Swisscontact, Telefónica, y vino la directora de Innovación y Tecnología del Ministerio de la Producción, y nos dio la buena noticia o la primicia de que se están lanzando programas solamente enfocados para apoyar a mujeres en tecnologías por el Ministerio de la Producción, por el Innovate Perú específicamente. Sí. Como bien tú dices, entonces esto va a ir cambiando poco a poco, ¿no? Entonces la idea es que nosotros apoyemos desde cada institución a que esto se dé una realidad, ¿no? Sí. ¿Habrá una estadística o tienes alguna idea del porcentaje de mujeres que siguen carreras universitarias en el Perú? Tengo el dato que justamente di ayer al aperturar el evento, que me pareció muy interesante. El INEGI ha sacado un porcentaje a nivel cuánto emprenden las mujeres en el país. Y en 20 departamentos del país son más del 50% que son realizados por mujeres, los emprendimientos me refiero. Y con mucho orgullo, al ser de Piura, Piura está en el 4º lugar, ¿no?, con más de 55% que emprenden mujeres. Es un dato muy interesante porque nos estamos encontrando en una situación donde el Perú, las mujeres destacan mucho, ¿no? Y qué bueno que también sea en las habilidades de emprender, ¿no? Claro que sí. Ahora, hablabas de Piura, donde ya sabemos que el calor es proverbial,
Y bueno, todo indica que eso no es óbice para que justamente se haya empoderado a las universitarias y que la Universidad de Piura en particular esté acometiendo esta labor. Hay características particulares, hay un trabajo, digamos, especialmente estudiado para que la motivación hacia la mujer sea efectiva y fructífera. Sí, todo esto nace en verdad por estudios. Uno, por lo que comentaba hace un momento, que era, hoy en día se van a enfrentar las mujeres y los hombres a carreras donde están prácticamente procesos automatizados, se van a eliminar y tienen que tener otro tipo de habilidades. Por ejemplo, ¿no? Hay estudios donde dicen que las carreras como de asistencia ejecutiva o lo que antes conocíamos hace un tiempo atrás secretarias, se van a ir eliminando poco a poco. Entonces, el análisis que se da es que se tienen que preparar para carreras que sean un poco más tecnológicas, con habilidades de ingeniería, de ciencias y matemáticas, y es por eso es que este tipo de programa lo que hace es impulsar y darle las habilidades para que las mujeres también puedan enfrentar a este mundo competitivo, ¿no? Entonces, creo que lo interesante de esto es que van a estar a la par, ¿no? O sea, que ellas también solamente puedan entender esto, ¿no? Y que tengan estas habilidades. Y lo otro también interesante es que se ha estudiado mucho que esto viene de las edades muy tempranas, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Piura tiene un profesor investigador en economía que ha hecho un estudio con Virginia Tech, ¿no? El profesor Marcos Aburto, donde determinan que si los padres de familia en edad muy temprana le comienzan a leer cuentos que los van sensibilizando con ese tema de las tecnologías y las ciencias, pueden subir un 0.5 porcentual en que puedan terminar estudiando estas carreras. Entonces creo que inicia desde el colegio, en etapas primarias, muy iniciales, y hasta en la misma casa. Entonces creo que hay una responsabilidad muy fuerte también de los padres de familia en incentivar y no desanimar cuando las mujeres quieran estudiar estas carreras que por ahora son muy dominadas por los hombres, ¿no? Sí, pues ya en el bloque anterior justamente comentábamos eso, que hace falta una suerte de revolución cultural, no solamente en el Perú, porque estos temas también se ven en otras partes, para cambiarnos este chip que encasilla a la mujer en determinados roles, ¿no? Así es, ajá. Y ahora, si hablamos de tecnología, no solamente es que haya un retraso, digamos, si comparamos con otros ámbitos, otros países del mundo, de la mujer, sino también en el Perú, también los hombres están un poco relegados respecto de lo que es la elección de carreras técnicas y científicas. Así es. En verdad no solamente es un déficit en el lado de género, sino que a todos nos afecta. Todavía no estamos a un nivel como otros países que pueden ser muy potentes como Israel, Estados Unidos, pero lo que yo he comparado, tuve la suerte el año pasado de viajar mucho al extranjero y veo las cosas positivas que tenemos dentro del país, y es tanto en hombres y mujeres. En Latinoamérica el emprendedor es muy resiliente. En otros países donde ya tienen, bueno, que es bueno, ¿no? Tienen todas las condiciones, no desarrollan esas habilidades. Entonces aquí hay mucho emprendimiento por necesidad, más que por oportunidad, pero eso es bueno porque desarrollas habilidades que no tienen en otros lados. Entonces es una balanza, ¿no? Se puede decir, ¿no? Hay cosas que todavía tenemos que mejorar, como bien tú dices, incentivar lugares que tengan educación más buena en el tema de tecnologías, ¿no? En ciencias de la computación, ¿no? Eso va a ser una carrera muy demandada, pero lo bueno es que contamos con el insumo principal, que somos nosotros, hombres y mujeres, que van a poder hacerlo de una manera correcta, ¿no? Sí, en lo particular me tocó estar en Asia muy jovencito, y yo pensaba que el fenómeno que se había dado en el sudeste asiático, o en Asia en general, ¿no? Pues la propia China y Corea del Sur, etcétera, habían estado en una situación prácticamente, si la comparábamos con el Perú de los años 50, 60, de inferioridad respecto de nosotros. Sin embargo, han operado fenómenos educativos tan importantes que ahora se han puesto a la cabeza de la revolución tecnológica, ¿no? Países como Taiwán, como Corea del Sur,
como Hong Kong, bueno. Lo que tú dices es totalmente cierto y es un buen punto lo que menciona, porque es un tema de mindset, de cultura. Singapur e Israel son países muy jóvenes, o sea, su desarrollo ha sido en los últimos años. Israel recién ha cumplido el año pasado 50 años de existencia. Como Estado, claro, ¿no? Y es un país que es del tamaño de Ica, ¿no? Y prácticamente Israel es una potencia a nivel mundial en tecnología, ¿no? En agro han inventado muchas cosas, entonces, como tú dices, ¿no? Es un tema cultural. Lo importante es ir poco a poco, ir viendo cómo vamos educando, ¿no? O sea, claro, la educación es muy clave en ese sentido, ¿no? Pero lo interesante en esto es que yo lo concatenaba con lo que tú decías, que aquí había una especie de instinto emprendedor, ¿no? Por supervivencia. Así es. Algo equivalente pasó en estos países también, ¿no? En la posguerra, por ejemplo, Corea estaba destruida y los niveles de educación por una cultura feudal ni siquiera habían tocado a los hombres. O sea, tanto hombres como mujeres tenían un nivel bajísimo de educación. Y ahora han sobrepasado con creces ese nivel de esa brecha, ¿no? educativa, y prácticamente ahora no hay un solo alfabeto, prácticamente todo el mundo es bilingüe en estos países, y un altísimo porcentaje de la población pasa por la universidad. La universidad, como tú mencionas, cumple un papel clave, es una especie de catalizador, a veces une a las demás entidades. Hay unos programas ahorita muy interesantes, tanto que se dan por el Concitec como por el Innovate Perú, que se llaman Dinamismo Regional en Innovación y Emprendimiento. Y lo que hace, las regiones que han sido elegidas son las que han logrado que se unan varios actores. Sí. Público, privado, las corporaciones, las redes de inversiones ángeles, las universidades y los emprendedores siempre en el centro. El emprendedor siempre tiene que estar alrededor, girando de todos estos actores que tienen que ver la forma como apoyar. Y lo que tú dices de que verdaderamente es por necesidad, sí es verdad, es casi 99.8% son emprendimientos por necesidad, bueno, las pymes, ¿no? Así es. Pero lo bonito es que hoy en día se están creando estos espacios donde ya les promueves estos emprendimientos por oportunidad, que le llamamos hoy en día las startups, ¿no? Que son simplemente negocios que escalan exponencialmente y muy apoyados en la tecnología, ¿no? Y es eso lo que hoy en día se viene impulsando a nivel nacional, y hay 20 y tantos espacios a nivel nacional. Lo bueno es que hay en regiones, en Arequipa, en Tacna, en Trujillo, ¿no? En Piura. Y imagino que es un pequeño esfuerzo que va a ir dando frutos seguramente en los años, ¿no? Claro, y el papel de la mujer justamente en este periodo en que el Perú salió de una crisis tremenda que comportaba demasiados aspectos de su realidad, ha sido pero fundamental, ¿no? Porque las pequeñas empresarias, los comerciantes que hemos visto en Lima y en otras ciudades del Perú, por ejemplo, en el último año yo tuve una experiencia en el Valle del Mantaro y he visto ahí cómo la mujer es prácticamente el motor de este emprendimiento, ¿no? Así es. Lo que tú mencionas es importante porque las mujeres tenemos habilidades distintas, y lo que hacemos con estos programas es no que queremos destacar un género por otro, lo que queremos es la complementariedad. Justo ayer nos dio un dato Maggie Manrique, la directora de Innovación y Tecnología del Ministerio de la Producción, donde han hecho un estudio de los 7 concursos anteriores del Startup Perú, que es el concurso nacional de startups, y menciona que las startups que tienen una mujer, mínimo una mujer en el equipo, tienen un mejor desempeño tanto en inversión como en los números de las ventas, ¿no? Y ella daba algunos motivos, ¿no? Decía, es porque también las mujeres tienen otras habilidades como el multitasking, ¿no? Ellas están viendo muchas cosas a la vez, tienen un instinto de cuidar las cosas, de ser más ordenadas, entonces es súper importante, no solo que sean equipos de mujeres, sino complementarios. Entonces tienen mucho orden en el gasto, ¿no? Exactamente. Bueno, Carlos, te pido que nos quedemos todavía un bloque más aquí en el programa, porque el tema es sumamente interesante. Y hay otros aspectos que quisiera abordar contigo, siempre dentro de este marco en que estamos abordando cómo potenciar a la mujer y cómo empoderarla en el campo académico y científico en este caso. Estamos conversando con Carlos Rodríguez. Él dirige un programa sumamente interesante de la Universidad de Piura, que interactúa con instancias estatales, públicas, etcétera, para empoderar a la mujer
en lo que respecta a la formación tecnológica y científica. Me imagino, Carlos, que la experiencia de ustedes se ha focalizado pues de manera en primera instancia en Piura, ¿no? De donde es la universidad. Sí, ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque algo que hemos aprendido sí. a la fuerza es que nunca nos podemos desconectar de la capital. Al tener un tercio de la población y al tener aquí las principales bases de las corporaciones, instituciones, es muy importante siempre estar ligado a Lima. Entonces, apoyamos mucho el norte, queremos dinamizar mucho la región, no solamente Piura, sino los alrededores también, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca y Tumbes, pero siempre conectados con Lima. Entonces la universidad tiene 2 campus y el JAPUDEP está abriendo su campus en unos meses también en Lima, y este programa ha nacido en Piura y en Lima al mismo tiempo. Entonces, simultáneamente. Sí, es muy importante siempre tener esto, porque el emprendimiento de hoy en día, el que hablamos de startup, tiene mucho de escalabilidad. Y esto conlleva a que tenga mucho el tema de internacionalización. Nosotros como Perú, es un mercado sí siendo pequeño, a pesar de que somos un país con más de 30 millones de habitantes, pero siempre les decimos testeen en Piura, hagan sus test, sus pruebas, validen con el usuario que exista el emprendimiento, que alguien quiera comprarle su servicio, su producto. El siguiente paso es Lima, pero no se quede en el Perú. El siguiente paso siempre es salir al exterior. ¿No? Claro. Para eso el Perú ha firmado tantos tratados de libre comercio y se ha insertado en este sistema de comercio mundial, ¿no? Así es, y para que los oyentes puedan entender muy bien qué es una startup, porque hoy en día le ponen todos los términos en inglés, bueno, por el tema de internet, de que se tienen que internacionalizar, es que las startups son lo que usamos todos los días, ¿no? El WhatsApp, el Spotify, el Netflix, el Facebook, Google, todos nacieron como startups, ¿no? Y ahora son, bueno, las grandes compañías que son, pero siguieron este camino de escalar muy rápidamente con equipos muy pequeños, ¿no? Sí. Ahora, te lo preguntaba porque tengo la curiosidad de saber si según las regiones, según los espacios geográficos en que las sociedades se mueven, hay particularidades, ¿no? Digamos, de pronto talentos o de pronto también algunos hándicaps que influyen. En el siglo XIX estas cosas, ¿no? Durante el positivismo se trataban mucho, entonces según la geografía, según el clima, se le atribuía a las sociedades determinadas características. Creo que eso se ha superado un poco, pero tengo la impresión que cuando echamos una mirada general, percibimos que hay características, peculiaridades en cada lugar, ¿no? Efectivamente, el talento está en todos lados, como tú dices, sin ir muy lejos. Justo ayer conversábamos con la directora de CUNAN, que es una iniciativa de proyectos de impacto social, y ella nos contaba casos increíbles, ¿no? Como que lo que viene siendo la Universidad Continental en Huancayo es una cosa muy interesante, porque se ha enfocado en solucionar problemas de impacto social de la región. Así es. Y me daba un proyecto que me dijo, creado por unos chicos de la universidad, que consiste en pelar cuyes, en vez de que se demoren un día, lo hacen en 3 horas. Entonces van desarrollando habilidades creativas, pero con necesidades de la misma región. Locales, ¿no? Lo mismo está pasando en Tacna, en Trujillo, en San Martín, ¿no? Que hay un hub muy interesante también para crear nuevas ideas. Y bueno, los casos conocidos, Lima, Arequipa, son muy buenos en temas de computer science. La Universidad Santa María y la San Pablo están liderando esto, y Piura, tenemos la suerte de tener esta Universidad de Piura justamente en el norte, ¿no? Entonces se viene dando este tipo de esfuerzos en conjunto. Sería mentirte que está todo 100% articulado, pero ya se están dando cuenta estas entidades públicas que tienen que trabajar siempre en conjunto, ¿no? Y un buen ejemplo es que se ha creado por el MEF a inicios del año una mesa de innovación, donde la lidera el Ministerio de Economía y Finanzas, con 2 ejes rectores, que es el Concitec y el Innovate Perú, ¿no? Y invita a todos los demás ministerios, universidades, y da gusto que ahora ya se están exponiendo los casos de Trujillo, ¿no? Sí. Y también nosotros participamos de esta mesa, entonces podemos decir que es poquito el impulso con las regiones, pero se viene incrementando. Sé que el escenario que se proyecta es bueno, y el talento, ahí para terminar esta pregunta, se da por hombres y mujeres, ¿no? Nuestros partners, que es algo que me gusta a mí resaltar mucho, porque sin ellos no avanzamos en estos proyectos.
son liderados por mujeres, ¿no? Te pongo unos ejemplos, ¿no? La cooperación suiza, Swiss Contact, que está liderado por Charlotte Ducrot. Mónica Reyes, que es la directora de Telefónica Open Future, es otro partner, ¿no? La directora de innovación, Pamela Antonioli, es del Ministerio de la Producción. Entonces es interesante ver, volviendo al tema justamente del Día Internacional de la Mujer, cómo esas entidades vienen siendo lideradas por mujeres y son muy competentes. Y tú tendrías en la sinergia hombre-mujer, en el terreno en el que te mueves, dirías que se puede hablar de progresos, porque ayer, por ejemplo, se ha hablado mucho de esta incomprensión, de esta relegación de la mujer y qué sé yo, pero yo a veces tengo la impresión de que también hay un lenguaje aprendido, ¿no? Entonces que ya el diálogo hombre-mujer es mucho más fácil en las nuevas generaciones. Sí, ese es un buen punto. Estas generaciones millennials y la que se viene la Z va a ser mucho más. Hay mucha apertura en no pensar en esta limitación o esto que sufrimos con el tema del machismo, porque es una realidad, ¿no? Pero va a ir cambiando. Entonces yo creo que es cuestión de percepción, ¿no? Si quieres ver, como dicen, el vaso vacío, medio vacío. Claro. Entonces, si lo vemos del lado positivo, va cambiando, pero sabemos que todavía hay mucho que trabajar, y si nos comparamos con otros ecosistemas, otras realidades, están mucho más avanzados, ¿no? Pero lo bueno es que se están mostrando avances. Y ayer ha sido bonito porque han salido iniciativas y han salido actos significativos de que se está tratando de atacar ese tema, ¿no? Entonces, de diferentes ministerios, desde el que nos compete a nosotros, que estamos hablando de emprendimiento, ayer nos dieron la noticia de 6 programas para enfocarse en las mujeres, en tecnología, y entonces diría que el escenario pinta bien, ¿no? Creo que lo triste sería más bien que comencemos a retroceder, ¿no? Que sean normas más... Ahora vemos que más bien va subiendo, ¿no? Ojalá agarre otra velocidad, pero... Sí. Porque además, bueno, son cosas que atávicas, si cabe el término. Por ejemplo, en Francia, donde yo he vivido gran parte de mi vida, nunca ha habido una presidenta mujer. Y la única premier que hubo, le hicieron la vida imposible y duró poquísimos meses. Entonces, allí mismo se habla de un machismo acendrado, ¿no? Siendo que Francia ha producido el feminismo quizás más destacado, ¿no? Con Simone de Beauvoir y Flora Tristán, que era casi peruana porque fue de padre peruano. Sin embargo, allí la mujer también ha tenido y tiene todavía que abrirse paso aparentemente con dificultad. Pero quería plantearte otra inquietud. Yo tengo la impresión que el Perú no ha producido todavía élites tecnológicas y científicas, y que sin embargo hemos tenido élites humanistas y literarias, ¿ah? Por ejemplo, hablando de Piura produce a comienzos del siglo XX y fines del siglo XIX grandes escritores y grandes poetas, ¿no? Y yo cuando he estado, desde que fui universitario tuve ocasión de ir a Piura, me daba la impresión que era una sociedad donde se trataba el lenguaje con bastante propiedad. Y ahora, por ejemplo, cuando yo veo gente que escribe por el Facebook, por las redes sociales, cuando son piuranos tengo la impresión que escriben con mayor corrección. Pero bueno, esas élites intelectuales humanistas se desarrollaron en todo el Perú, ¿eh? En Puno, por ejemplo, tuvimos a Gamaliel Churata, a Carlos Oquendo de Amata, grandes literatos en Arequipa. Bueno, sería ocioso mencionar todos los nombres, en Trujillo igual, en todas partes, pero élites intelectuales, científicas no hemos producido. Es verdad, no hay, lo que yo pienso es que no hay realmente una verdadera búsqueda o una exposición, porque hay casos muy aislados, pero casos que son muy interesantes, y lo que tú mencionas es interesante porque lo que dice estos estudios, que para generar este dinamismo, sobre todo hablando del tema de las mujeres en el tema de las ciencias, es clave tener role models. Si no tenemos a estas personas donde las chicas o los chicos se reflejen un espejo y digan yo quiero ser como esta persona, no va a pasar, ¿no? O va a ser más lento. Entonces, lo bueno es que sí hay, pero están todavía, no es como lo que tú dices, ya consolidado. Entonces tenemos
Digamos que hay figuras aisladas allí, ¿no? Sí, pero... por ejemplo, Mariana Costa de Laboratoria, que hace 2 años fue presentada en un panel con Mark Zuckerberg y el expresidente Barack Obama. Entonces es un caso que ha dado la vuelta al mundo porque enseñan a programar a mujeres con bajos recursos, ¿no? Y lo hacen tan bien, igual o mejor que los hombres en el tema de programación. Tenemos el caso de, no recuerdo ahorita el nombre, de una chica que trabaja en la NASA, que es de Lambayeque, ¿no? Que son casos que también están por ahí, pero no hay mucha exposición, ¿no? Y tenemos casos también de las personas que trabajan en el Concitec, en el Innovate Perú. Yo creo que lo que se podría en todo caso incentivar es hacer esto más notorio, ¿no? Más visible, claro. Más visible, ¿no? Entonces, yo creo que hay que... Porque así como, por ejemplo, cuando queremos estimular la lectura, recomendamos a los padres de familia que lean, porque los niños imitan. Igualmente, pues cuando quisiéramos estimular a que la vocación tecnológica y científica sea más numerosa en el Perú, ¿no? Sí, porque, vamos, uno puede decir, mira, hay una científica rusa muy conocida que inventó los cohetes y esto, pero no es lo mismo como tener a alguien que tú lo veas más cercano, ¿no? Y que digas, mira, ella es de la misma ciudad donde yo nací, que lo veas más cercano, más palpable. Entonces, sí es importante, ¿no? Pero también esto no es que solamente esté dando, o sea, en el Perú, ¿no? A nivel, yo recuerdo el año pasado una exposición en Oslo, en Noruega, donde le tocó presentar a una directora de inversiones el caso de género, de la brecha, ¿no? Sí. Y me recuerdo muy claro una foto del G20, ¿no? Los grandes países, donde solamente una mujer, que creo que era Angela Merkel, sí, claro, y todo rodeado por hombres. Entonces decía, ¿no? Esto es un problema no solamente que se está dando en ciertos lugares del mundo, sino hay que ir mejorándolo a nivel mundial. No, y la cosa a veces es paradójica, porque claro, siempre tenemos el chip que la Europa occidental ha estado siempre a la vanguardia. Y si tú comparas, por ejemplo, Pakistán y Francia, Pakistán ha tenido mucho más dignatarias mujeres que Francia, ¿no? Y es un país, bueno, emergente, considerado hasta hace poco del tercer mundo también. Así es, pero ¿no? Claro, es verdad lo que dice. Mire, por ejemplo, y eso pasa en todos lados. Ayer en Piura, en el panel, era un panel institucional. Y estaba la directora, la gerenta de la Cámara de Comercio, y dio un comentario que la gente terminó aplaudiendo porque dijo, en 125 años de la existencia de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, es la primera vez que una mujer gerencia esta cámara. Entonces, 125 años han esperado para que... Pero ella con mucho orgullo decía, hemos llegado al porcentaje en la Cámara que las jefaturas, 90% son mujeres. Entonces, es un cambio ya... Yo creo que ahí hay un filón interesantísimo para efectivamente empoderar a la mujer, porque tengo la impresión que en el Perú el ámbito político no ha contribuido a revalorar a la mujer, sino todo lo contrario, ¿no? Por la naturaleza de la política peruana, tan confrontacional, tan pasional y todas esas cosas, pues cada vez que hay una mujer, pues recibe tanto golpe como un político hombre, ¿no? Y entonces, más bien terminamos estigmatizándolas, terminamos ridiculizándolas, porque quizás, hacemos política de esa manera en el Perú. Pero si tuviéramos más mujeres científicas, qué sé yo, rectoras de universidades y todo, la cosa verdaderamente cambiaría, ¿no? Sí, yo realmente también recién estoy entendiendo muy bien el significado de lo que hoy día mencionamos, el empoderamiento en la mujer, porque sin ir muy lejos, ayer una panelista dio un dato muy interesante, ¿no? Ella vivió 10 años en Nueva York, ¿no? Y trabajaba en JP Morgan, y que es una de las bancas más grandes del mundo, y decía, yo me di cuenta cómo tenía que empoderarme cuando estaba rodeado de 90% eran hombres en este banco, y los hombres son más agresivos a la hora de negociar las cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los sueldos, ¿no? ¿Por qué dicen que ganan más los hombres que las mujeres? Y a veces es porque los hombres van y le piden y exigen, ¿no? Son más, en ese sentido, el riesgo es menor, ¿no? Van y quieren y lo sustentan y lo logran. Y eso es algo que también queremos promover, ¿no? Que las mujeres tengan esa es la palabra empoderar, ¿no? O sea, que ellas mismas digan, yo tengo los mismos derechos, soy tan bueno o mejor en estas habilidades que mis compañeros,
y exijo los mismos derechos. Entonces, Sí, creo pues, que también es muy importante el eso. hombre se sabe vender mucho mejor siempre, ¿no? A veces sí, ¿no? Sí, Entonces, por ahí también parece. puede... Carlos Rodríguez, muchas gracias por haber tenido con nosotros esta muy interesante conversación. Quizá puntualizar ya para cerrar la entrevista las características de este programa WISE, ¿no? Liderado por la Universidad de Piura, y de pronto si hay mujeres que quieran acceder al mismo, que tú le des un derrotero para que lo puedan hacer. Bueno, muchas gracias primero por el espacio. El programa WISE ahorita está en la mejor fase porque es la fase de difusión. El 22 de marzo se lanza en Lima y en Piura. La buena noticia es que es gratuito, no cuesta nada, sí. Pero por un tema de espacio e infraestructura se va a elegir a 60 mujeres en cada ciudad. Entonces va a haber un gran filtro, ¿no? Entonces aprovechen en inscribirse, ¿no? Hay una página que es WISE Latam, ¿no? Pueden ponerla, o pueden encontrarnos en el Facebook de Japudep, en el fanpage, sí. Y ahí está, justo hay un video ahorita que se ha lanzado con un link. Inscríbanse ahí. Y obviamente vamos a coger más afines a mujeres que estén ligados a estas carreras, ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería. Y no lo he mencionado en toda la entrevista, pero me parece oportuno es agradecerle a los partners, ¿no? Que por ellos son los que estamos haciendo esto, ¿no? Es la cooperación suiza con el programa Swiss Contact de EP, sí. Telefónica Open Future con el programa de Telefónica, ¿no? Está Innovate Perú, el Ministerio de la Producción, WeWork, que son unos espacios de coworking, y el PNUD, que son las Naciones Unidas, que también están apoyando. Todos ellos están haciendo un gran esfuerzo para apoyarnos de diferentes maneras para que el programa salga y sea gratis, ¿no? O sea, para que no les cueste. Va a haber capacitación, 7 semanas, luego mentorías y prepararlas para concursos, y las que ganen puedan irse a Israel y Estados Unidos, todo pagado, ¿no? Perfecto, sumamente alentador. Ha sido como celebrar también el día después de la mujer, hoy 10 de marzo. Muchas gracias, Carlos Rodríguez.